Y Recording is ahí on. sí arranca la grabación y no hay problema, ¿no? Ahora, pues yo los estoy viendo ustedes con todos los cuadritos en pantalla. No sé cómo me están viendo ustedes, si la presentación solamente, A También lo vemos. los Sí. dos, los dos, ¿verdad? Pero como sí, pequeñito yo y la presentación grande. sí. Ah, perfecto. Así es que debe ser. Pero yo no, yo los veo a ustedes todos en muchos cuadritos. Entonces, para yo arreglar eso, tengo que hacerle clic aquí y ahora, ajá, listo. Creo que ya estoy completo con esto. Déjame ver entonces. Eh, ajá. Ahí todo sigue bien. No hay cambio. Todo bien. Ok, entonces ahí técnicamente yo estoy grabando. Déjame colocar esta pantalla completa. Profe, Sí, dígame, cuéntame. le puedo hacer una pregunta. Es Sí, sí. que en el Ágora del Cosmos, en el grupo Ágora del Cosmos, a mí no me volvió a llegar nada. Lo que me llegó hoy fue por el otro grupo, ¿cómo se llama? Astronomía, en fin, un grupo antiguo que donde estuvimos inicialmente, Amigos de la Astronomía. Por ahí Ah, me llegó una sí. invitación, pero raro que el Ágora del Cosmos nunca me volvió a llegar nada. Y aquí Pero lo tengo abierto. tú estás en el grupo ahora, en el WhatsApp. Sí, yo estaba, pero aparece un listado grande de una cantidad de personas que salieron o que usted eliminó. Sí. Ah, pero es Yo que Está en el anterior, en el sí, que usted está en el cambió. anterior, sí. Ya te estoy agregando en el nuevo, Luis. Bueno, gracias, Pero muchas no sé gracias. si fue que no se vio lo que. Ya va, porque no puedo No, añadirlo. por eso no me llegaron las anteriores invitaciones Claro, al pero no sé si tú en el grupo que ya quedó eliminado, yo avisé varias veces que iba a eliminarlo, que por favor se inscribieran en un formulario que mandé, varias veces lo mandé. bueno, eso en el primer grupo donde estábamos, que era de astronomía, que aparecía la imagen de Einstein, ahí sí, y Sí, este es entonces otro. en el del Ágora del Cosmos, pero después nunca más me volvió a llegar nada del Ágora del Cosmos. Ajá, pero te pregunto, en el grupo de Ágora que sí te llegaban cosas, ¿tú viste que yo avisé varias veces que íbamos a cambiar de grupo, que se inscribieran en un formulario para poder seguir participando? No sé, ¿viste eso? Bueno, tal vez tendría que revisarlo Sí, porque tal vez sí pasó eso y no, y de pronto yo no me actualicé. Pudo haber sido, sí, claro que sí, sí. me da la impresión de que muchos compañeros que eran asiduos asistentes, que ya no están, Ajá, fue que no sí, leyeron los sí, mensajes. aquí aparece 7 de septiembre, amigos, con la finalidad de organizarnos mejor y llegar a las personas. Sí. Exactamente, sí, entonces me faltó hacer eso. Claro, profe, qué pena, disculpe. Y me da pena con las personas que no las vi más por aquí, como por ejemplo Nubia y otras personas, que Pero a lo mejor todavía no, sí que no Sí, yo leyeron hablé eso. con Nubia y me dijo que ella sí quería entrar en el grupo, que te iba a escribir, pero seguramente se le ha pasado. Sí, no me ha dicho nada y yo no la he metido, digamos, por voluntad mía, porque me da pena, no va a ser que esté violentando su voluntad, pero, pero bueno, profe, esperaré que dice, me escriba. ¿Sí? dice en el mensaje que usted envió esa vez, dice, recibiremos respuestas hasta el día de mañana, miércoles 7 de septiembre, 6 p.m., pero todavía entonces se puede entrar a ese link e inscribirme de nuevo o usted tendría que volverme a enviar o cómo. No, ¿Cómo puede? cuando tú entras a ese link, Ok, dice ya está cerrada la ventana de inscripción, pero si desea participar, escríbele a Enrique Torres y así me han escrito como 4 o 5 personas y ya están adentro, entonces no hay ningún problema. O sea, siempre hay forma de entrar, es completamente abierto. perfecto. Listo, Adelante, listo. Claudia. Buenos días para todos. Y también pues la intención del grupo era que pues como el grupo también era como tan abierto al principio y no se hacían aportes, sabemos que algunos de pronto no sabemos mucho del tema y somos aficionados y por eso estamos aquí porque nos encanta como el profesor es divulgador de astronomía y es un espacio nuevo. También tenemos que aclarar de que todo encuentro hagamos el aporte para el profesor, listo. Ah, Correcto. bueno, gracias, Claudia. Bueno, sí, los que tengan posibilidad, digamos, que no se les haga para nada difícil colaborar, pues con el aporte, muy bien, ¿no? De todas maneras, si hay personas que no pueden por alguna razón, no se preocupen, igual son bienvenidos y todo esto es, digamos, de acceso libre, ¿no? Así que pues no hay ningún problema. Pero bienvenidos los aportes, como ustedes saben, pues ya no estoy en el planetario y pues siempre, digamos, es
muy sabroso compartir con ustedes esta información que también que requiere algo de preparación, así que pues bienvenidos los aportes que puedan, ¿no? Gracias a todos. Entonces, bueno, voy a, por cierto, entonces a decirle a Nubia, ya que Nora me dijo que habló con ella, para ver si se suma, ¿no? De todas maneras, ya esto está quedando grabado. Y bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo antes de comenzar ya con el tema, o le damos entonces inicio, ¿no? Bueno, déjame entonces yo muestro la pantalla de... Ok, aquí está. Que tengo como 20 pantallas aquí. Listo. Ajá, aquí ya veo que Claudia mandó. Ah, muy bien, se ve muy bien. Gracias, Claudia, por mandarlo por el grupo, para que yo vea cómo se está viendo la imagen grabada, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, habíamos hablado en las sesiones anteriores sobre los diferentes enfoques filosóficos, mitológicos, de culturas desde la egipcia, la india, algo de la China, la cultura griega, sobre cómo veían, digamos, el origen, la naturaleza y en parte la evolución del universo. Inclusive la cultura hebrea, hablamos al respecto también, si mal no recuerdo. Estuvo muy interesante esos encuentros. Creo que fue el último encuentro que hicimos de forma presencial y virtual. Y luego, pues ya abordamos un poco más la cosmología moderna, la cosmología relativista del siglo XX, a partir de los trabajos de Alberto Einstein. Y aquí vemos entonces, rememorando lo que hablábamos en esos días, el modelo de las soluciones que le dieron Friedman y Lemaitre, dos científicos europeos, bueno, Friedman de origen ruso y Lemaitre francés, cosmólogos, físicos, astrónomos, cosmólogos, que solucionaron las ecuaciones de campo de la teoría de la relatividad general aplicada al problema del universo. Decíamos que aquí vemos a la principal, y deducían un universo dinámico, ¿no? Un universo que se expandía o se contraía. Alberto Einstein, inconforme con esa visión dinámica, él concebía que el universo era estático. Él introduce un término, decíamos, un término que es la constante cosmológica, que lo vemos aquí, que hace que esa dinámica del universo que habían deducido Friedman y Lemaitre se detenga para originar un universo estático, eterno, según lo concebía Einstein. Él después se arrepiente de haber introducido esa constante cuando Edwin Hubble descubre en el año 1929 la expansión del universo, observando galaxias distantes, y dice que se ha tratado de la peor metida de pata de su carrera, como lo dice aquí. Ya, déjame marcar acá. La peor metida de pata de su carrera. Sin embargo, fíjense que esa aparente metida de pata, porque fue lo que en ese momento se descubrió, que el universo no estaba estático, sino que se estaba moviendo, se estaba expandiendo, con el tiempo, cuando en el año 1997-98 se descubre la expansión acelerada del universo, entonces ya esa constante cosmológica hubo que tomarla en cuenta con un valor específico para ajustar la aceleración descubierta en el movimiento expansivo del universo. Así que esa metida de pata no lo fue tal, ya que con el tiempo se reivindicó y es necesaria actualmente para seguir entonces comprendiendo el universo, ¿no? Aquí también yo había subrayado en este recuadro que Georges Lemaitre, el sacerdote belga, jesuita, que había desarrollado las ecuaciones de campo de Einstein para el universo, también había supuesto inicialmente, les comentaba la vez pasada, que esa expansión que él predecía en la dinámica del universo, ella la predijo antes de que Hubble la descubriera, ¿no? Decíamos también, era debida a la presión del vacío
del vacío cuántico, del vacío que ya se suponía existía, como aquí queda de relieve. Él menciona el vacío varias veces, cuantifica esa presión, o sea, si el vacío cuántico tiene energía, como evidentemente luego se demostró, al tener energía, esa energía ejerce una presión, como lo vamos a ver a lo largo de esta presentación, una presión, y esa presión produce una cierta repulsión, ¿no? Como un gas encerrado, digamos, que ejerce presión sobre las paredes, algo equivalente, de tal manera que esa presión hace que el universo se expanda. Eso es lo que ya argumentaba Lemaitre en el año 1933, cuando fue publicado este artículo, este paper. Así que pues la naturaleza del vacío cuántico, que ahora se llama energía oscura, no al vacío cuántico, sino a la constante cosmológica, se le denomina actualmente la energía oscura. Ya hace 100 años prácticamente, Georges Lemaitre teorizaba sobre su posible naturaleza y que ahora es considerada como el mayor candidato para la energía oscura, la presión del vacío cuántico, ¿no? Entonces, bueno, esas soluciones que vimos en la ecuación anterior, decíamos que esto es un repaso de lo que vimos la vez pasada, ¿no? Como duramos 3 semanas sin encontrarnos, pues para que nos recordemos un poquito, ¿no? Eh, so, mm, esa ecuación anterior, que es esta que está aquí, produce 3 escenarios dependiendo de la densidad del universo. Si el universo es más denso de lo que la teoría predice para un universo plano, entonces si es más denso tiene más materia, por lo tanto la materia se atrae mutuamente y origina que después de una expansión el universo se frene y comience a contraerse. Fíjese que en el eje X decíamos tenemos la distancia entre dos galaxias, perdón, el tiempo. Aquí está el Big Bang y va evolucionando hacia el futuro. Y en el eje Y tenemos la distancia entre dos galaxias, así que esta distancia va incrementándose, luego se detiene la separación y comienzan a acercarse hasta llegar otra vez a encontrarse en punto cero, ¿no? Eso sería para un universo con una cierta cantidad de materia que haga que la expansión se frene, ya que la gravedad es atractiva y frena la expansión, y luego comienzan a contraerse de nuevo. Con el modelo de un universo cerrado o universo oscilante, también como se le dice, universo pulsante. Esas teorías son muy antiguas y se han seguido actualizando y hay gente que trabaja en eso actualmente. Si el universo tiene una cierta cantidad de materia que corresponde con una densidad crítica, una cierta densidad predicha por los modelos, entonces esa expansión del universo se va a ir frenando gradualmente, paulatinamente, y cuando alcance una distancia muy, muy grande, o sea, al infinito, esa expansión se frenaría. O sea que sería siempre expansivo, pero cada vez sería menos la velocidad de expansión hasta llegar a cero al infinito, sin contracción. Y el escenario en el cual la materia en el universo, la densidad de materia en el universo es menor que un cierto valor crítico, que sería el valor crítico aquí, entonces la fuerza atractiva de la materia que compone el universo no sería suficiente para frenar esa expansión inicial del Big Bang y el universo se seguiría expandiendo rápidamente, sin disminuir mucho su velocidad de expansión. Sería un universo muy abierto. ¿Qué significa muy abierto? Que la curvatura de él no es tan cerrada como una esfera de 4 dimensiones, por ejemplo. O sea, es como un universo con una geometría negativa. Ya vamos a ver eso un poquito más en detalle para que me entiendan, ¿no? Mejor. Y bueno, decíamos que en el año 1929 Hubble publica, en base a los trabajos de Henrietta Swan-Leavitt, que había trabajado con Besto Slipper. Estos dos astrónomos, ella y Besto Slipper, habían trabajado muchísimo sobre evaluar las distancias estelares y distancias galácticas usando el método de las estrellas cefeidas. Las estrellas cefeidas son un tipo de estrella variable que su periodo de pulsación
está asociado con su luminosidad intrínseca, su masa intrínseca. Así que si conocemos el periodo de pulsación, podemos deducir su verdadera luminosidad, podemos deducir cuánta energía realmente están emitiendo ellas en base al modelo de las estrellas cefeides, y sabiendo cuánta energía realmente emiten, entonces podemos saber a qué distancia se encuentran, comparando esa luz que nos llega con la luz que sabemos que emiten, comparando esa diferencia podemos deducir la distancia. Ese es el método de las variables cefeides. Si van teniendo preguntas a lo largo de la presentación, los pueden hacer sin ningún problema. Y bueno, este había sido, digamos, la relación que descubrieron entre distancias de ciertas galaxias. Entre más alejadas, en el eje X tenemos la distancia a nosotros en parsecs. Les recuerdo que el parsec es una unidad de distancia que equivale a 3.26 años luz. Un parsec son 3.26 años luz, y aquí estamos hablando de 10 a la 6 parsecs, o sea, 1.000.000 de parsecs y mucho más, ¿no? Así que pues estos son galaxias muy distantes. Estos puntos corresponden al gráfico de la distancia respecto a la velocidad de alejamiento de esas galaxias, que se medía sabiendo su distancia, y a través del efecto Doppler se puede medir la velocidad. Así que ellos veían galaxias y evaluaban la distancia y la velocidad en la cual se alejaban, concluyendo que entre más lejos se encuentren, a mayor velocidad se alejan. Y esa relación es prácticamente una relación lineal, como se dan cuenta aquí, ¿no? Hubble publica ese trabajo en el año 1929, y también, por cierto, lo había hecho en paralelo Georges Lemaitre, y había también deducido lo mismo, pero bueno, Hubble se adelantó en publicarlo, aunque realmente, según lo que estoy viendo recientemente, también Lemaitre lo publicó de manera, digamos, simultánea, pero en una revista de mucho menos prestigio, o no tanto prestigio, sino mucho menos conocida a nivel de América, pero sí conocida en Europa. Y pues de todas maneras la autoría se le adjudicó a Edwin Hubble, y ya con el tiempo también se incluyó a Lemaitre, ¿no?, en esta deducción de la ley que se le llama popularmente ley de Hubble, pero ahora se le llama ley de Hubble-Lemaitre. Así que pues en resumen, entre más lejos se encuentren, a mayor velocidad se alejan. Y bueno, aquí tenemos el gráfico original de 1929, el telescopio Hooker que utilizó Edwin Hubble para hacer esos estudios en el norte de Los Ángeles, en el observatorio Monte Wilson. Claro, esto es una foto actual del telescopio. Todavía sigue funcionando con finalidad más que todo histórica, como museo y como turismo, pero pues sigue activo, afortunadamente. Y aquí vemos un gráfico, un registro actualizado de la misma evaluación de la constante de Hubble, pero con métodos modernos. Aquí hay 5 métodos presentados, vamos a verlos más en detalle. El método infrarrojo de Tully-Fisher, el método de la dispersión de galaxias elípticas, el método de la superficie, del brillo de la superficie, y de las supernovas 1A y supernovas 2, ¿no? Todos esos métodos se conjugan en diferentes gráficos y nos arrojan entonces esta pendiente. Le recuerdo que el eje X es la distancia y el eje Y es la velocidad de alejamiento, y esa pendiente me da el valor de la constante de Hubble. Y vemos que hay diferentes estimaciones, 79, 72, 65. Se estima, digamos, un promedio de 72, que es uno de los valores más usados actualmente, pero vamos a ver, como uno de los problemas de la cosmología del siglo XXI, que hay diferencias importantes de acuerdo al método, y otros métodos que no están acá, muy importantes, también dan diferencias sutiles pero consistentes. No hay, digamos, hasta ahora una solución a lo que se denomina la tensión de Hubble, o la crisis de la constante de Hubble-Lemaitre.
que es una de las crisis del siglo XXI. Esto es un repaso de la charla pasada como para ponernos en contexto. Todavía esto es cosmología del siglo XX, antes de entrar en los problemas del siglo XXI. Que tenemos pocos años, ¿no? Apenas 22 años en el siglo XXI, pero ya hay conflictos importantes. Entonces, estas sencillas formulitas que vemos en pantalla, lo que nos muestran y son importantes, por eso se las traje hoy, un parámetro fundamental que es omega sub 0, que es como está asociado con la densidad crítica del universo. Y esa densidad, digamos, esa omega sub 0 es el cociente de dividir la densidad del universo observado, o sea, si cuantificamos la cantidad de galaxias que hay, nebulosas, cúmulos estelares de todo tipo, objetos, digamos, poco detectables como enanas marrones, enanas rojas, agujeros negros. Si sumamos todo lo que podamos, la energía, los neutrinos, todo lo sumamos, eso nos daría la densidad del universo. Si la dividimos entre la densidad crítica, que viene expresada de acuerdo a la teoría del Big Bang de esta forma, que es el cociente de 3h sub 0. H sub 0 es la constante de Hubble, Lemaitre, H sub 0. Divide entre 8pi por la constante gravitatoria. Así que fíjense, la densidad crítica depende exclusivamente de la constante de Hubble-Lemaitre. Y evaluar la constante de Hubble-Lemaitre se ha convertido entonces en una tarea fundamental para la cosmología, ya que de ella, de este valor de H, que se evalúa con estos gráficos, que ahora se estima que es 67.6, más o menos 0.7, de evaluar ese valor de H sub 0 depende la densidad crítica y dependen todos los parámetros cosmológicos, o sea que evaluar eso es fundamental. Bueno, entonces omega sub 0 es el cociente de la densidad que observamos entre la densidad crítica. Según esta densidad crítica, la cantidad de energía la cantidad de materia que debería tener el universo, según lo que deducen las diferentes estimaciones, debe ser de 100%, ¿no? Que sería la densidad crítica. La densidad crítica nos dice cuánta materia debería tener el universo. Pero cuando hacemos esa estimación, resulta que tenemos apenas un 4%. Este ρ es apenas el 4% de esto. Por lo tanto, tenemos un problema allí de que hay que descubrir qué pasó con el otro 76%, el 96%, perdón. ¿Qué se hizo? Bueno, sabemos entonces o estimamos que se trate de un 26, 23% de materia oscura y un 70 y tanto por ciento de energía oscura. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, dependiendo de esta densidad que evaluemos, dependiendo de esta densidad que evaluemos a través de muchos métodos de observación, tendríamos, según la relatividad, 3 escenarios para nuestro espacio-tiempo. El espacio-tiempo que nos rodea podría ser, si omega sub 0 es mayor que 1, esférico el universo. ¿Y qué significa que omega sub 0 sea mayor que 1? Que este valor ρ es mayor que el 100%, que sería ρ subcrítico. Pero ese es el escenario en el cual tendríamos un universo cerrado y esférico, con curvatura positiva. O sea que si yo dibujo un triángulo en ese espacio entre una galaxia, otra galaxia y otra galaxia, la suma de los ángulos internos de ese triángulo debería ser mayor que 180 grados, como ocurre sobre la superficie de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Que la suma de los ángulos internos de un triángulo dibujado sobre la superficie esférica de la Tierra es mayor que 180 grados. Eso sería una geometría positiva, con omega sub 0 mayor que 1, o sea, con mayor cantidad de masa que la estimada de forma que sería la densidad crítica. Pero si esa densidad es menor que 1, que aparentemente es el caso actual, según lo que estamos hablando, debería ser una curvatura negativa, en el cual la suma de los ángulos internos de un triángulo es menor que 180 grados. Y en una geometría de un espacio plano, ni positivo ni negativo, sino neutro, sino plano,
la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. En ese caso, omega sub 0 es igual a 1. No sé si tienen alguna duda sobre eso, sobre ese aspecto. O todo... ¿Cómo se llega, profe, a esas curvaturas? Digamos, mostró la ecuación de omega sub 0, pero de ahí a pasar a las curvaturas, ¿cómo se salta? Okay. Sí, mire, eso se llega a cabo a través de la ecuación de campo relativista para el universo de Einstein, ¿no? Déjame agrandarlo un poquito aquí. Ok. Sí, aquí tenemos un signo igual. Del lado izquierdo de la ecuación tenemos lo que define el espacio-tiempo. O sea, este es el tensor de Ricci, como se le denomina. Un tensor es un operador matemático, un instrumento matemático similar a los vectores, pero más complejo. Es una especie de sistema vectorial de múltiples dimensiones. No es solamente, digamos, que apunta en tal dirección y tiene tal magnitud, no, sino que también involucra otras dimensiones, todas metidas dentro de esa expresión R sub mu nu. Allí está, esto realmente es una matriz. Cuando uno lo ve ya más en detalle, es una matriz que tiene pues tantas filas y tantas columnas como lo indique los subíndices, y cada uno de esos valores de esa matriz tiene referencia con valores de la geometría, en este caso del espacio-tiempo. Por ejemplo, para que tengan una idea, si yo estoy parado en la cima de una montaña, entonces, si yo camino hacia la derecha, yo bajo con cierta pendiente. Si yo camino a la izquierda, yo bajo con otra pendiente diferente, porque la cima no es uniforme, por ejemplo. O si yo me voy hacia el frente, entonces ahí hay un hueco muy profundo, entonces la pendiente es diferente. Entonces, este tensor de Ricci, junto con este otro tensor métrico, definen cómo es el espacio-tiempo, cómo es el espacio en la montaña. ¿Qué voy a conseguirme yo si doy un paso a la derecha, si doy un paso a la izquierda, si doy un paso para el frente o para atrás? Pero como es un tensor espacio-temporal, se refiere no solamente al espacio, sino al tiempo también. ¿Qué pasa cuando el tiempo transcurre hacia adelante o hacia atrás? O sea que es un instrumento matemático muy complejo que describe con detalle cómo es el espacio en todas las direcciones que yo me pueda mover y en cada punto de ese espacio, cómo se define. O sea que si es curvo, si es plano, si es con curvatura negativa, o sea, hiperbólico, eso lo define esta parte de la ecuación, que es la pregunta tuya, ¿no? Que cómo se define esa curvatura. Con el tensor de Ricci y el tensor métrico, que son lo que te estoy contando, y aquí de este lado está la energía del universo que estamos, digamos, modelando, ¿no? Si el universo tiene, este es el tensor de energía-momento, este es un nu, que me dice cuánta energía hay en ese universo, cuánta materia, energía en general, pues energía oscura, materia oscura, etcétera, ¿no? Esto viene expresado aquí, estos son constantes, como se pueden dar cuenta, y este tensor, digamos, de la constante cosmológica, pues me habla sobre cómo esa energía repulsiva del vacío cuántico afecta a la geometría en general, ¿no? Así que toda esta ecuación me permite, de acuerdo a la cantidad de materia que yo tenga, materia y energía, modelar el universo y su geometría, que es lo que tú me estabas preguntando y que está aquí expresado en este gráfico, ¿no? No sé si se entendió la idea. Sí, correcto, profe, gracias. Okay, muy bien. Ok, bueno, a raíz de esto, pues se estimaba que si se observó, como lo observó Hubble, que el universo se está expandiendo, entonces en el pasado estaba más compacto, ¿no? Al estar más comprimido, obviamente debería estar más caliente y más denso. Así que, pues, como era un sistema más caliente y más denso, allí la rama de la física que tomaba preponderancia no era tanto la relatividad, sino la teoría cuántica. Así que estos dos físicos nucleares, físicos cuánticos de origen ruso, norteamericano después, sobre todo Gamow, que eran físicos dedicados a las altas energías,
también aplicaron ese conocimiento al problema del nacimiento caliente y denso del universo en el Big Bang y comenzaron a generar, digamos, predicciones, cómo se originaba la materia, cómo se originaba, qué temperatura debería tener y qué radiación debería tener. Esto lo hizo George Gamow, que era discípulo de Jacob Zeldovich, quien fue, digamos, el artífice. En conjunto fueron los artífices de la predicción de qué temperatura debería tener actualmente esa radiación remanente del universo, del fondo cósmico de microondas, de 3 grados Kelvin. Ellos primero habían calculado 25 grados Kelvin y luego lo refinaron a 3 grados Kelvin. Eso fue una predicción teórica de acuerdo a las ecuaciones de campo de Einstein y a la mecánica cuántica. También predicen la forma en que el universo va creando los primeros elementos químicos, la cosmosíntesis primordial, como se denomina, 75% de hidrógeno y 25% de helio debería ser el contenido del universo recién nacido según este modelo de ellos. Eso luego se descubre accidentalmente por parte de 2 ingenieros electrónicos trabajando en los laboratorios Bell en los Estados Unidos con unas antenas de microondas para experimentos de comunicación satelital y rebote ionosférico, que tenían un ruido de fondo en su instrumento que no lo podían eliminar porque a ellos no les interesaba ese ruido, sino les interesaba era comunicarse con otros aparatos. Entonces tenían un ruido que les perturbaba esa comunicación. Aquí está dibujado en forma de mapa mundi de toda la esfera celeste. Es un ruido uniforme que al evaluar su nivel de energía correspondía a 3 grados Kelvin, tal cual como lo había predicho años antes Zeldovich y Gamow. El premio Nobel se lo dieron a ellos dos, sin tener nada que ver con eso. A los que realmente habían predicho la cosa no le dieron nada. Y al astrofísico que lo estaba buscando de manera precisa, que era Frank Dicke, el famoso astrofísico que adelantó el programa SETI para la búsqueda de inteligencia extraterrestre durante muchos años. Él estaba también buscándola con un radiotelescopio que estaba construyendo, pero pues ellos accidentalmente la descubrieron. Y bueno, esa es la historia de la cosmología, ¿no? Aquí pues rápidamente les comentaba el proceso que se sigue. Ya esto lo vimos la vez pasada, así que voy a pasar rápido. Según la teoría del Big Bang, el universo nace hace 13.800 millones de años en una gran explosión seguida de una instantánea inflación en la cual el universo crece súbitamente, prácticamente de 0 hasta un tamaño de 100 millones de años luz en 10 a la menos 36 segundos. En este momento inicial, el universo estaba sumamente caliente, sumamente denso, prácticamente de forma infinitamente caliente, infinitamente denso. Es una singularidad, como se llama eso en astrofísica. Y de ahí, pues, es un proceso complejo que lo vimos la semana pasada, la clase pasada, bueno, el encuentro pasado, mejor dicho. Van apareciendo las primeras partículas fundamentales, luego partículas elementales, van apareciendo las 4 fuerzas fundamentales, primero, la interacción gravitatoria, la interacción nuclear fuerte, débil y la electromagnética, que dan origen luego a la materia, protones, neutrones, electrones. El universo está lleno de fotones, fíjate, aquí apenas vamos a un microsegundo después de haber nacido el universo. Luego ya comienzan, digamos, poco tiempo después a fusionarse partículas. Por ejemplo, comienzan a fusionarse 2 protones para originar un núcleo de helio y comienza entonces a aparecer el helio, después de aparecer el hidrógeno, a través de la fusión nuclear. Apenas vamos a unos pocos minutos de haber nacido el universo. Luego ya pues un tiempo después, 380.000 años después, cuando ya la temperatura del universo, que ha venido creciendo rápidamente, se ha venido enfriando, la temperatura decrece desde casi un valor infinito hasta 3.000 grados Kelvin. Cuando ocurre esa
ese momento, la energía del espacio es... por aquí Cristian está mandando mensajes. Vamos a quitar esto que me está distrayendo. La energía del espacio baja lo suficiente como para permitir que los electrones que inundaron el universo con altas energías sean capturados por los protones, formando núcleos de hidrógeno. Eso ocurre porque la energía de los electrones ya ha disminuido por el enfriamiento del universo, disminuye su temperatura, su energía, y por lo tanto ya son fácilmente capturados por los protones, formando núcleos o átomos, mejor dicho, formando átomos de hidrógeno. O sea, un protón que es orbitado por un electrón, eso es un átomo de hidrógeno. También formando átomos o isótopos de deuterio, que son isótopos de hidrógeno, o sea, un protón, un neutrón en el núcleo y un electrón orbitando, o tritio, que serían dos neutrones y un protón orbitado por un electrón, eso es otro isótopo de hidrógeno. Todo eso se forma al comienzo del universo, y por supuesto también helio, o sea, dos protones unidos con dos neutrones en el núcleo, orbitados por dos electrones, ¿no? Así que pues en ese momento que se forman los primeros átomos de hidrógeno y helio ya estables, los fotones que inundan el universo pueden viajar libremente por el espacio, porque ya el espacio no está inundado de electrones. Al estar el espacio inundado de electrones, cuando la temperatura es mayor que 3000, los fotones que salían, que comenzaban que eran producidos, eran absorbidos por el mar de electrones y no se podían mover en el espacio. Cuando ya los electrones, ese mar de electrones es absorbido por los protones para formar átomos de hidrógeno, entonces el espacio queda mucho más despejado, mucho más libre, y ya los fotones pueden viajar libremente, ¿no? Así que esa temperatura de 3000 grados Kelvin que emitía en ese momento una radiación equivalente a 3000 grados Kelvin, o sea, fotones de un cuerpo de 3000 grados Kelvin. Todo cuerpo caliente emite radiación, y en este caso el universo a 3000 grados Kelvin emitía radiación correspondiente. Esa radiación viaja por el universo, pero el universo se está expandiendo y ella viaja por todas partes, ¿no? Y si vemos con telescopios desde el presente, vemos hacia atrás en el pasado, hacia atrás. Ustedes saben que entre más lejos mire uno, más hacia atrás está uno observando en el pasado. Si observamos los primeros instantes del universo, con métodos, por supuesto, ya no de óptica, sino de microondas, porque estos son microondas a este nivel, veremos esa radiación de fondo, ¿no? Del momento en que el universo se hace transparente, lo que se llama la época de la recombinación, 380.000 años. Y esa es la radiación de fondo de microondas, que es tan famosa y aquí se ve dibujada, y que nos permite entonces ver cómo era el universo recién nacido cuando se dejó fotografiar. Antes era infotografiable porque la luz no podía fluir, ¿no? Bueno, el universo se sigue, digamos, enfriando, la materia se sigue condensando, formando otros elementos químicos en las estrellas, formando galaxias, y así sucesivamente llegamos hasta el presente, ¿no? Eso es un recorrido muy rápido, pero resulta que el telescopio espacial Webb, que acaba pues de mandar imágenes muy relevantes, está descubriendo galaxias y también estructuras similares a galaxias que están muy muy tempranas en el universo recién nacido. Eso está constituyendo un problema, como lo vamos a ver ahora más adelante, ¿no? Aquí tenemos una de las últimas imágenes del fondo cósmico de microondas, que fue captada por el satélite Planck en el 2009 con alta resolución. Ya entramos en lo que se denomina, ya en el siglo XXI, lo que se denomina la cosmología de alta precisión, porque se trata ya de evaluar parámetros cosmológicos como la constante de Hubble, la estructura fina del universo, que se hace con instrumentos satelitales principalmente, y nos va a permitir arrojar valores precisos para estos parámetros cosmológicos que determinan nuestra teoría cosmológica.
Por eso se denomina la cosmología del siglo XX o cosmología del siglo XXI o la cosmología de alta precisión. Bueno, Profe, una pregunta. adelante. O sea, cuando se formaron entonces, terminando lo del fondo de microondas, realmente cuando se formaron los primeros átomos de helio, en fin, de todas maneras la materia se siguió expandiendo y digamos que ahí a la derecha del gráfico que usted mostraba de la figura del universo, la Vía Láctea puede estar bien a la derecha, ¿cierto? En el extremo, digamos, si es hoy, pero realmente el fondo de microondas siguió existiendo, se siguió expandiendo, solo que apenas se vino a detectar ahora en 1965, pero obviamente que siguieron viajando las microondas, es así más o menos. Así es, exactamente. Porque Bueno, como te comentaba, cuando uno utiliza un telescopio para ver cada vez más lejos, galaxias cada vez más distantes, lo que uno está viendo de la imagen de esa galaxia no es la galaxia como está hoy, no. Es la galaxia como estaba hace 2, 3, 100, 200 millones de años. Y si vemos galaxias en el universo temprano, como estas que están aquí, que son estas, las estamos viendo como eran, en este caso, hace 13.100 millones de años, esta de aquí abajo. O ajá, esta como era hace 11.300 millones de años. ajá, O sea que esta imagen corresponde a la galaxia recién nacida, no es la galaxia como está hoy. ajá, Por lo perfecto. tanto, si utilizamos otro instrumento que ya no es el óptico, sino de microondas, que son los satélites que han estudiado el fondo cósmico de microondas, como este, estamos viendo cómo era el universo hace 13.700, eh, eh, 500. sí, porque son 13.800 en total, son 13.700 o algo por ahí, ¿no? Le restamos Restándole 380.000, 380.000, bueno, hay que hacer el cálculo, ¿no? Sería como quedaría 13.700 y pico, ¿no? Ah, no, 13.400 más o menos, sí, exacto, millones de años. ¿cuánto? sí, sí, alrededor de 13.400 millones de años más o menos. 13.400. Ah, porque ya va, es que son 380.000 años, no Sí, son 380 millones. sí, perdón, Son 380.000, o sea, a 13.800 millones le restas sí, 380.000, eso da 13.799 punto tanto millones de años, ¿no? sí, sí. Más o Ahora, menos. profe, ¿y qué tan cierto es que cuando uno prende un televisor y entonces a veces se forma como una lluvia de Sí, punticos porque no entra bien la señal, que parte de esa lluvia de punticos es el fondo de microondas? He leído eso por ahí en sí, artículos que lo detectan los equipos. ¿Qué tan cierto es sí. eso y por qué? ¿Y por qué? Porque las antenas de televisión de la tecnología antigua, que no es digital, ellas detectan oscilaciones electromagnéticas de la planta televisora o de cualquier medio que emita ondas electromagnéticas, el Sol, Júpiter, el centro de la galaxia. Entonces allí en esa lluvia está presente una mezcla, es un océano de ruido que llega a la antena proveniente de todo eso que les acabo de mencionar, del Sol, que es uno de los principales emisores de ondas radioeléctricas. Júpiter es el segundo más intenso, también el centro de la Vía Láctea, también allí llega ruido de todo tipo a la antena. Y también allí está metido en un porcentaje que no tengo el valor ahora, pero un porcentaje pequeño, la radiación de fondo de microondas, pero por supuesto muy distorsionada y muy tenue, extremadamente tenue. La mayor parte de ese ruido de la televisión corresponde al Sol, a Júpiter y al centro de la Vía Láctea, además de ruido de la zona también, ¿no? Si hay una estación de transmisión eléctrica cercana, pues obviamente estará influido por eso, ¿no? Pero sí, ahí hay un porcentaje, pero no quiere decir que esa sea la imagen del fondo cósmico de microondas, no, ahí hay un porcentaje de esa radiación que está llegando a la Tierra en todas direcciones, ¿no? Eh, y bueno, para volver otra vez donde veníamos, esa imagen que estamos viendo corresponde a la imagen de microondas, o sea que estas ondas que nos están llegando corresponden a la longitud de las micras, son
hasta los milímetros inclusive, son más o menos largas porque son más allá del infrarrojo y son captadas en este caso por el satélite Planck, que lo vemos aquí a la derecha, con mucha resolución y corresponden al momento este que les estoy diciendo, 13.799.3 millones de años en el pasado, o sea, cuando ocurre lo que se denomina la época de la recombinación, que es esta, aquí, y el universo se hace transparente. Esa es la foto del universo recién nacido, que la estamos viendo con la luz que nos llega de esa época al presente. Es la Profe, radiación fósil, como se le denomina, ¿sí? yo le hago una preguntita. He leído algunas veces de que la radiación de fondo cósmica tiene color. Algunos dicen de que es verdoso, que hay de cierto, que tiene color. No, fíjate que no, esos todos son colores falsos, tanto este como el que le mostré antes que captó Penzias y Wilson con antena, son colores falsos porque estamos hablando de microondas. Las microondas están mucho más allá del infrarrojo, que no son para nada visibles, son absolutamente invisibles. Por ejemplo, tú en este momento, cuando tú miras en cualquier dirección, tú levantas la vista al cielo o ves un paisaje, tú también en ese espacio y en este espacio que nos rodea, cualquiera de nosotros en este momento, estamos inundados por ondas. Las ondas del celular, las ondas de radio, de AM, FM, las ondas que vienen del Sol, de Júpiter, todas esas ondas están pasando en este momento por todas partes. Estamos metidos en un océano de ondas electromagnéticas, pero no las vemos. Están allí, pero no las vemos, por lo tanto no tienen color. Son ondas invisibles, en este caso a nivel de las microondas. Y cuando se detectan con estos instrumentos, se les asigna un color falso, por supuesto, para poderlas ver con los ojos humanos. No tiene ningún color ni rojo, ni verde, ni azul, no. Eso es solamente un color simbólico. Aquí el simbolismo que hay entre los puntos anaranjados y rojos y los azules corresponde a la temperatura que se mide con estos instrumentos, que estos puntos rojizos son más calientes que los puntos fríos. Pero no crean que son muy calientes, no. Estamos hablando de 3 grados Kelvin, 2.90 y tantos grados Kelvin, o sea, casi cero absoluto. Y además, estas diferencias de estas dos zonas rojas y azules corresponden a microkelvin de diferencia, o sea, millonésimas de grado Kelvin. O sea, que este punto rojo es 200 o 300 millonésimas de grado Kelvin más caliente que este azul. Así que es prácticamente una temperatura uniforme, con pequeñísimas diferencias que se denominan anisotropías. Anisotropías, porque son, digamos, valores que se alejan de la isotropía de la radiación que nos llega, la radiación del fondo de microondas. Son pequeñísimas diferencias de temperatura, muy pequeñas, no, es prácticamente uniforme. Fíjense que en la imagen que captó Penzias y Wilson del fondo cósmico de microondas era uniformemente, en este caso la colocaron verde, pero era un valor uniforme, solamente alterado por el plano galáctico de nuestra Vía Láctea, en el cual había más radiación, porque bueno, hay muchas estrellas, pero el resto del universo estaba uniformemente iluminado por esa radiación de fondo, que después cuando tomaron la fotografía con una mejor cámara, hablando en términos coloquiales, obtuvimos esto. Entonces, no sé si me explico a la pregunta. Sí, sí, ya Okay. quedó muy bien. Perfecto. Sí, a lo menos como para, yo creo que los astrónomos nos seducen con los colores. ¿Perdón? ¿Cómo? Creo que los astrónomos nos seducen con los colores Sí. de lo que nos muestran con la astronomía. Sí, se hace con doble finalidad. Por un lado, para entender qué estamos queriendo decir cuando decimos que esto es más caliente que esto. Ya pues a nivel visual uno lo puede intuir visualmente que esto es más caliente que esto, pero a la vez también, digamos, le colocan colores que sean artísticamente eh, llamativos, ¿no? Para que también tengan un efecto en la difusión del mensaje, ¿no?
Y bueno, ese es el escenario. Profe, perdón. Adelante. ¿Qué causa entonces las diferencias, pues así sean mínimas o no significativas de temperatura? Y eso, ¿cómo es que dicen que desconoce o que tumba en algo lo del Big Bang? Eso que encontraron de diferencia o Ah, de bueno, sí. uniformidad más bien. Sí, estas anisotropías o diferencias que tú mencionas, y muy buena tu pregunta, eh, no tienen una explicación todavía claramente convincente, pero sí hay una teoría detrás, que es la teoría inflacionaria de la cual vamos a hablar ahora, que nos dice que estas irregularidades obedecen a las perturbaciones del vacío cuántico que originaron el universo. Cuando el universo estaba, digamos, por nacer, antes de que ocurriera el Big Bang, esa energía altamente concentrada en forma de lo que se denomina la superfuerza, eh, presentaba perturbaciones cuánticas. Pero eso lo voy a hablar con más detalle ahora. Sin embargo, pues esas fluctuaciones, imagínate que tú tienes una olla con agua, la colocas en la estufa y el agua comienza a hervir. Y la superficie del agua, que primero estaba quieta, estaba plana, estaba tranquila, comienza a borbotear, a burbujear de agua hirviendo. Entonces, esa agua hirviendo lanza chispas, lanza gotas calientes hacia arriba porque el agua está hirviendo, ¿no? Eso es claro, ¿no? Todo lo hemos Sí, experimentado. sí. Ajá. Esas Las gotas, burbujas, las burbujas y arriba, encima del como agua, el se, vapor y las chispitas la de agua que... chispita de agua. Entonces, la Ah, superficie de esa agua está llena de perturbaciones, está llena de irregularidades. Y esas son las irregularidades del vacío cuántico que tiene energía y que cuando explota y da origen al universo, esas irregularidades se agrandan y son las que estamos viendo en este momento. Ese es el origen teórico de lo que se ha modelado como la inflación cósmica, que es la que explica eso, ¿no? Pero todavía eso es un modelo, todavía no es una realidad comprobada. Pero bueno, cuadra con lo que estamos observando. No sé si quedó más o menos clara sí, la idea. profe, Listo. sí. Bueno, entonces ese es el Big Bang hasta el siglo XX y entrando el siglo XXI y ya terminando el siglo XX, surgen una serie bueno, evidencias que se fueron acumulando a lo largo del siglo XX que venían a confirmar la teoría del Big Bang. Aquí he listado las principales. Por ejemplo, el Big Bang a nivel teórico, a nivel relativista, predice una expansión del universo, como lo comentamos que lo decían Friedman y Lemaitre, y eso se observa en el año 1929. Luego también Seldovich y Gamow predicen la composición primordial a nivel teórico y eso se observa en los espectros estelares y galácticos, 75% de hidrógeno y un 25% de helio. Se predijo la radiación cósmica de fondo por Gamow y Seldovich y eso fue detectada también por Penzias y Wilson. O sea, todo esto son predicciones que hace la teoría y confirmaciones que se obtienen a nivel experimental. O sea, que se va cimentando esta teoría, ¿no? Se va confirmando, se va consolidando. También son predichas las anisotropías del fondo cósmico de microondas por el Big Bang, que incluye la inflación, de la cual vamos a hablar un poquito ahora más adelante, en detalle, y estas son descubiertas por el satélite COBE en el año 1992 y luego fueron medidas, como lo vimos en la foto anterior, con más resolución por el satélite WMAP y luego por el satélite Planck. También esta misma teoría predice que la temperatura de ese fondo cósmico de microondas debe seguir cierta distribución de energía, que es lo que se llama el espectro térmico, y eso fue medido por el satélite COBE con gran precisión y corresponde en un 99% a lo predicho, o sea que se confirma también por ese lado. Obviamente predice un universo con una edad finita, ya que pues si pasamos la película hacia atrás del Big Bang, pues todo se va comprimiendo hasta que llega a un punto inicial en el cual nace el universo, o sea que esa edad finita se confirma cuando se mide la edad de las estrellas más viejas conocidas
a través de métodos de espectroscopía y ninguna sobrepasa la edad del universo. En este caso, pues se colocaban hasta 15.000 millones de años, pero es hasta 13.800, ¿no? Y bueno, obviamente el universo, al ser más compacto y más denso, pues era más caliente también. Y eso se evalúa al medir la temperatura y la densidad de objetos cada vez más alejados. Eso es confirmado también. Sin embargo, hay ciertas divergencias en varias de estas cosas. Por ejemplo, la composición primordial que se observa también tiene rastros de otros elementos químicos que generalmente no se dicen a nivel divulgativo, pero están allí. Cuando uno va y mira con precisión los resultados, ve también otros elementos químicos en muy poca medida que han sido como descartados porque se consideran que son contaminaciones o mediciones un poco inexactas, pero que están allí. En Eso, base a eso, eso, sí, eso puede ser fruto, profe, de lo que usted acaba de decir ahora, del ejemplo de la olla de agua, de las diferencias de energía en ciertos momentos, en ciertos puntos, las irregularidades sí, del universo en toda su historia. sí, puede ser eso y puede ser también de que pues el modelo del Big Bang que predice esta composición inicial, que es el Big Bang caliente, como se le denomina, como le dije, es la unión de la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica, pues le falten allí algunos refinamientos al modelo para poder predecir otras cosas que se observan. Y justamente en base a estas diferencias pequeñas que hay en algunas cosas, o reinterpretaciones que hay. Por ejemplo, el fondo cósmico de microondas también es interpretado no como una radiación remanente de una gran explosión, sino que tiene otras interpretaciones de acuerdo a otras teorías, como la teoría del estado estacionario, o mejor llamada de la creación continua, y otras más, también adjudican otro origen a esa radiación de fondo de microondas, que no es un Big Bang. Así que pues surgen teorías alternativas al Big Bang que se meten por esas grietas que deja la teoría del Big Bang todavía abierta, ¿no? Y todavía existen esas teorías y ahora con lo que está descubriendo el satélite J-Webb, el telescopio J-Webb, se han afianzado algunas de ellas porque se están descubriendo cosas que no se pensaba que podrían existir en esos primeros momentos del universo, de las cuales ya vamos a hablar ahora. Pero bueno, entonces, resumiendo los problemas que tiene el Big Bang cuando nace, en el siglo XX y entrado el siglo XXI, aquí tenemos 5 de los principales problemas que adoleció y ya en buena medida fueron algunos solventados, como vamos a ver. El problema del horizonte, como se denomina, porque cuando uno observa hacia un lado del universo y mide la temperatura, 3 grados Kelvin, y va y mira para el otro lado 3 grados Kelvin, o por ejemplo mide una distancia menor, no el fondo cósmico, sino por ejemplo cuando el universo tenía 4.000 millones de años o 3.000, que mide una temperatura y una densidad de materia y ve para otro lado y ve más o menos la misma densidad de materia y temperatura, ¿por qué se observa esa uniformidad térmica? Si el universo se está expandiendo, y en ese proceso de expansión ocurrieron muchos procesos en cada parte del universo, procesos diferentes, que seguramente han debido llevar a temperaturas diferentes en diferentes partes del universo. ¿Por qué el universo presenta una temperatura más o menos uniforme? Este problema del universo, del horizonte, surgió antes de que surgiera la hipótesis de la inflación. Eso fue antes, cuando estaba recién salido el Big Bang, hasta los años 70, 80, fue que este problema era relevante. ¿Por qué la temperatura es uniforme en todas partes que vemos si no hubo tiempo de que hubiera un intercambio térmico entre diferentes zonas del universo para que se uniformizara la temperatura? ¿Por qué está uniforme? ¿En qué momento se uniformizó? Si esta parte del universo se fue para un lado, esta se fue para el otro y no hubo más contacto entre ellas. ¿Por qué la temperatura es uniforme? ¿En qué momento ocurrió esa uniformización? Ese fue el problema del horizonte. No sé si quedó explicado. Si cualquier cosa me van preguntando.
El problema de la planaridad hace referencia que hace un ratico les mostré un universo esférico, un universo plano, un universo hiperbólico, pero resulta que cuando vemos la teoría de la relatividad aplicada al universo, nos dice que puede, bueno, si hay materia en el universo debe tener una deformación por la presencia de materia. El espacio-tiempo, me refiero, debe tener una deformación. No necesariamente tiene que ser plano, porque si fuera plano, si no hubiera materia. Pero como hay materia, no debe ser plano. Debe estar deformado de alguna manera, a nivel cosmológico, ¿no? Y resulta que cuando se hacen mediciones de la geometría del espacio, con satélites y todo esto, se consigue que estamos, al menos a nivel del sistema solar, en un espacio completamente plano. Completamente plano. No se percibe ningún tipo de deformación. Inclusive a nivel, cuando se hacen mediciones a nivel galáctico o inclusive cosmológico, como lo vamos a ver ahora, se consigue que corresponde con un universo plano. Entonces, ¿por qué, si la teoría predice que debe ser deformado el espacio-tiempo, por qué lo vemos plano? Ese es el problema de la planaridad, ¿no? Que también, digamos, consiguió una posible explicación más adelante, en los años 80. El problema de la antimateria nos dice que el universo ha debido nacer con igual cantidad de materia y antimateria, según la teoría del Big Bang caliente, la teoría cuántica aplicada al universo, ¿no? Debería haber nacido con la misma cantidad de materia y antimateria, o sea, electrones, positrones, y cada una de las partículas con su contraparte, ¿no?, de antimateria. ¿Por qué no se observa esa antimateria por ningún lado? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ese es otro de los problemas. El problema de los monopolos, que nos dice la misma teoría que les acabo de referir, nos dice que han debido nacer partículas portadoras de la fuerza magnética en forma de partículas. O sea, la fuerza magnética debe estar representada por dos partículas, una con norte y una sur. O sea, un monopolo, o sea, el mono significa que es una sola polaridad, ¿no? El polo norte solo, una partícula polo norte y una partícula polo sur, solas, separadas. En la naturaleza actual conseguimos esas dos polaridades juntas, nunca separadas. Siempre que tenemos un imán, siempre tiene un polo norte y un polo sur. Si lo partimos por la mitad, igual sigue quedando un polo norte y un polo sur. Podemos partir a lo que queramos y siempre vamos a tener es norte y sur, nunca separados, siempre juntos. Pero la teoría dice que debemos tener partículas magnéticas separadas. ¿Por qué no están? Como la teoría lo predice. Bueno, y el problema de la expansión acelerada que surgió después, a finales del siglo XX, entrando el XXI, es que el universo se está expandiendo aceleradamente. Pero hasta donde sabemos en la física actual, las fuerzas cosmológicas, la única fuerza cosmológica reinante es la fuerza gravitatoria. Le llamo fuerza cosmológica porque tiene acción a grandes distancias, a distancias cosmológicas. Ni la fuerza electromagnética tiene acción a esas distancias, ni mucho menos las fuerzas nucleares. Entonces la única fuerza en rango cosmológico es la gravedad, pero la gravedad, hasta donde sabemos, es netamente atractiva, no repulsiva para generar una expansión acelerada. Entonces, ¿de dónde sale una fuerza cosmológica repulsiva que esté acelerando el universo? Ese es el problema de la expansión acelerada, ¿no? Estos 5 problemas surgieron a mediados y finales del siglo XX y constituyeron, digamos, un reto importante para la cosmología del siglo XXI, pero ya bueno, de ellos en buena parte fueron explicados por estos dos señores que a través del proceso inflacionario, Alan Guth y Andrei Linde, de manera simultánea e independiente, llegaron a una idea, a un planteamiento llamado la hipótesis inflacionaria. La que se hizo más famosa, digamos, en un principio fue la de Alan Guth, del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. Plantea una inflación clásica, después fue refinada por Andrei Linde, ambos están todavía vivos. Y bueno, ¿qué plantea la inflación? Que en el comienzo mismo del universo
10 a la menos 35 segundos, fíjense ustedes aquí, o sea, 0.0035 ceros y luego un 1, ¿no? O sea, prácticamente cuando el universo nace, él pasa de un tamaño más pequeño que el tamaño de un protón, muchísimo más pequeño que todo lo conocido, 10 a la menos 50 metros. O sea, el protón tiene 10 a la menos 15. Eso está por aquí. Está por aquí. Esto es muchísimo más pequeño que inclusive que un quark. Más pequeño que todo lo conocido. Más pequeño que la famosa escala de Planck, que es 10 a la menos 42. Ese era el tamaño del universo cuando teóricamente, según el Big Bang, comenzó a manifestarse. Y luego, bueno, crece violentamente hasta un tamaño de 100 millones de años luz. Desde la nada, crece en una fracción de tiempo de 10 a la menos 34 segundos, o sea, prácticamente de forma instantánea, crece hasta 100 millones de años luz. De aquí a la galaxia de Andrómeda hay 2.5 millones. O sea que es muchísimo más, es como 20 o 20 veces, un poco menos, más grande que la distancia de aquí hasta la galaxia de Andrómeda, en cuestión de nada. Es como el diámetro, profe, el diámetro de la Vía Láctea más o menos, ¿o no? No. Nuestra Vía Láctea tiene apenas 100.000 años, 150.000 años. Estoy hablando de 100 millones de años. O sea, es muchísimo más grande que cualquier galaxia, muchísimo más grande que es como más o menos como el supercúmulo de Virgo, que es el supercúmulo al cual pertenecemos nosotros, de tamaño, ¿no? O sea, una cosa gigantescamente inconmensurable. No hay palabras que describen esos tamaños. O sea que se puede decir que el universo, según este modelo, nace instantáneamente, aparece instantáneamente, hablando en términos prácticos, ¿no? Así que pues esa expansión acelerada, esa llamada inflación cosmológica, que dura 10 a la menos 32 segundos, soluciona una serie de problemas, ¿no? ¿Cómo lo soluciona? Bueno, vamos a ver. Esto lo planteó Alan Guth y André Linde, como les dije, ¿no? ¿Cómo lo soluciona? Bueno, el problema del horizonte. Él dice, bueno, el universo creció tan rápido y si luego siguió creciendo mucho más por la expansión del universo, que quién sabe cuánto más habrá crecido, y lo que estamos observando aquí en el entorno cercano ha sido tan estirado, tan estirado, como vemos aquí en la imagen siguiente, que lo vemos plano. Es como cuando uno se para frente al océano, uno lo ve plano, pero uno sabe que el océano tiene forma esférica por la forma de la Tierra, pero uno lo ve plano. Pero si nos alejamos un poco más, ya comenzamos a ver la curvatura, y si nos alejamos más todavía, vemos la esfera completa. Eso es lo mismo que se plantea con el problema del horizonte, perdón, el problema de la planaridad, corrijo, el problema de la planaridad se explica de esa manera, ¿no? El segundo, me salté el primero, pero el segundo se explica de esa manera. Bueno, el primero lo explica la inflación diciendo de que el equilibrio térmico que había en el universo cuando nació, antes de la inflación, aquí, que estaba todo junto en un espacio de 10 a la menos 50 metros, un punto infinitamente pequeño, el equilibrio térmico era obvio, estaba presente entre todas las partes de ese punto, pero ese punto creció instantáneamente hasta 100 millones de años luz. A este nivel, el equilibrio térmico sigue existiendo porque se expandió instantáneamente. O sea que ya el espacio y el universo, mejor dicho, con un tamaño de 100 millones de años luz, sigue estando en equilibrio térmico porque creció tan rápido que no le dio tiempo de desequilibrarse térmicamente. Entonces todo lo que hacia cualquier parte que uno vea mantiene el equilibrio térmico del nacimiento. Esa es, digamos, la explicación del problema del horizonte. La explicación a la cual se llega a través de la inflación cósmica. El problema de la antimateria se soluciona diciendo que fue tan rápido el proceso de expansión que no hubo tiempo
a que se formaran, perdón, el problema de los monopolos. No hubo tiempo a que se formaran suficientes monopolos en la fase preinflacionaria, que fue una fase muy corta aquí. Una fase tan corta que no hubo tiempo que se formaran monopolos y por lo tanto no hay casi monopolos. Y el problema de la antimateria se soluciona pues de una manera muy simplista, diría yo, diciendo, no, bueno, como vemos pura materia, entonces simplemente yo digo, porque pues, porque, porque creo que es así, o sea, no hay una explicación racional, de que por cada 100 millones, perdón, cada 1000 millones de pares quark-antiquark, que son los componentes fundamentales de la materia y antimateria, sobrevivió uno de esos quarks por cada 100 millones de pares y los otros se aniquilaron inundando el universo de energía. Y bueno, ¿por qué digo eso? ¿Así? Adelante. Ah, no, pensé que iban a intervenir. Es que hay un micrófono por ahí sonando. Bueno, ¿por qué digo eso? Porque, bueno, porque creo que es así. ¿Por qué? Porque yo necesito que sea así. ¿Por qué necesito que sea así? Porque el universo está lleno de materia. Pero no hay una explicación, digamos, basada en leyes físicas que deduzca esto, esta sobrevivencia de un quark por cada 1000 millones de pares, para anticuark. Profe, una pregunta. Eh, la inercia se puede considerar una fuerza o no? Porque digamos que hay una explosión, entonces comienza a moverse todo, a expandirse, y claro, en la medida en que los cuerpos celestes se ubican en el espacio, la fuerza de la gravedad comienza pues a ejercerse con cada cuerpo. Pero como digamos el universo está en formación, digamos, y no hay y no hay fricción, el espacio, la mayor parte del universo es espacio vacío, no hay mucha fricción, los cuerpos no los detiene nada, entonces uno diría que hay una inercia que hace que se sigan expandiendo. La inercia ahí no tendría una explicación para que el universo se expanda y contradecir eso de que las únicas fuerzas macro son las fuerzas gravitacionales que harían que el universo se contraiga. Sí, te entiendo. O sea, lo que te entiendo es que tú planteas de que el hecho mismo de tener inercia en la materia haría que eh, tienda a detenerse por inercia, ¿no? Algo así es lo que nos comentas. Que se siga desplazando, ¿no? Que si una partícula, un cuerpo se formó y viene con el impulso de la explosión, que siga Sí, avanzando por todo el universo y eso hace que se siga expandiendo. sí. Eh, Pero lo que pasa es que, bueno, fíjate, en ese modelo se sigue expandiendo por inercia, pero se está frenando por gravedad. Entonces debería detenerse esa expansión y revertirse hacia una contracción. Pero lo que se está observando es que no se está deteniendo, sino que se está acelerando. ¿Por qué se está acelerando? Si no hay una fuerza que los repela. Así que pues se introduce pues la presencia de la energía oscura para eso, el vacío cuántico. okay. Pero la inercia como tal, por un lado no se sabe qué es la inercia. Hay hipótesis muy interesantes. La hipótesis más aceptada en la actualidad es la interacción con las partículas, los bosones de Higgs, que son los que le dan la materia, la masa a las partículas, pues esa interacción de las partículas con los bosones de Higgs, del campo de Higgs, que es una especie de campo que lo inunda todo, una especie de éter, por llamarlo un nuevo éter, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, esa interacción produce esa inercia, ¿no? Pero no es muy claro todavía porque esa interacción debería ser eh, eh, tender a frenar el movimiento de las partículas, como lo era el éter, por ejemplo, ¿no? Pero no lo frena, porque si uno tiene una partícula moviéndose, si no hay fuerzas externas, ella se sigue moviendo sin nada que la detenga. Así que no tiene fricción.
Está la otra hipótesis muy interesante la de Mach, que era uno de los ídolos de Einstein, un físico alemán, que decía que la inercia es el resultado de la interacción de todas las fuerzas del universo sobre todas las partículas mismas. O sea, yo estoy aquí sentado en una silla, o yo voy, por ejemplo, montado en un bus o en un carro, y el carro frena, mi cuerpo se va hacia adelante, porque él quiere seguirse moviendo hacia adelante. ¿Por qué quiere seguirse moviendo hacia adelante? Porque ya la fuerza de todas las partículas que rodean a mi cuerpo, o sea, la masa del bus, la masa de la Tierra, la masa del Sol, la masa de los planetas, la masa de nuestra galaxia, que interactúan con la masa de mi cuerpo constantemente, sin que yo lo perciba, ese equilibrio de fuerzas se mantiene con el movimiento, y si yo me estoy moviendo, ese equilibrio se quiere seguir manteniendo. Para romper ese equilibrio hay que introducir una fuerza. Esa es la otra idea de la inercia, pero todavía no se sabe qué es la inercia, ¿no? Así que, pues, es un tema abierto, muy interesante, que, pues, en el cual uno puede también, digamos, proponer ideas, ¿no? Bueno, Y, sí. y esa aceleración, ¿se sabe quién la causó o qué la causó? La Pues del Big Bang de o la de ese momento inicial, explosión, pero que hubo una aceleración más ¿te allá refieres al de Big Bang o te refieres a la expansión acelerada actual? la acelerada, la acelerada. No se sabe, se le atribuye a la presión del vacío cuántico, como lo comenté, y se le denomina pues la constante cosmológica, ¿no? Que también pues el nombre más popular es la energía oscura, que es la que está, digamos, presionando el espacio para que crezca aceleradamente. Es muy importante tener claro de que no se trata que en el pasado remoto, hace 13.800 millones de años, hubo una explosión tipo nuclear que produjo que todas las partículas salieran expulsadas en todas direcciones, como ocurre una explosión, ¿no? No, no fue eso. El universo como un todo, vamos a colocar esta imagen aquí, ¿cuál era? No. El universo como un todo, que estaba comprimido en un punto infinitesimal, y fuera de ese punto no había ni espacio ni tiempo, no había nada, era otra dimensión. O sea, nuestro universo vino de otra dimensión y apareció en esta dimensión trayendo el espacio y el tiempo. Y creció como una burbuja de espacio-tiempo que se fue hinchando, que viene de otra dimensión, que no es nuestro espacio-tiempo. Viene de otro mundo, por decirlo de una manera, ¿no? Viene de otro mundo y aparece y origina nuestro espacio-tiempo. O sea que todo el espacio y tiempo cuando el universo estaba recién nacido, que era pequeño, antes de la inflación, estaba comprimido, aquí en este punto, antes de la inflación, estaba comprimido todo el espacio-tiempo, y aquí se despliega el espacio-tiempo. Pero ese despliegue de espacio-tiempo significa que aparece el espacio y el tiempo prácticamente de la nada, nace de allí y se sigue expandiendo. Y comienza luego a aparecer partículas y luego aparece la materia. La materia no existía en este momento, era pura energía. No había materia. Ella viene mucho después. O sea que la materia se forma ya cuando el universo está hinchado y expandiéndose. Pero lo que se está... La velocidad de la expansión, de esa gran expansión, continúa siendo la misma. O se ha ido frenando por la gravedad. Se cree que ha cambiado, sí. Se cree que ha cambiado, como lo mostré aquí en esta imagen. hace rato, aquí, acá, ¿no? La expansión cambia su valor, crece y se va frenando, o crece y se va acelerando. El universo que estamos ahora percibiendo parece que es este de la línea roja. Crece y va frenando, se va disminuyendo la expansión, pero no tan lentamente. Bueno, en realidad no. Como vamos a ver, se está acelerando. O sea que esta curva es hacia arriba,
se está acelerando. O sea que sí está cambiando, ¿no? La velocidad de expansión. Y en el gráfico, pues, representativo desde ese momento que apareció la aceleración, ¿eso es en todas direcciones? Sí, O sea, lo que están mostrando ahí es como decir una fraccioncita, o en esa, o eso es en todas direcciones, o sea, 360 grados, pues, como por decirlo. claro, sí, es en todas direcciones. Este dibujo, este esquema, corresponde a un corte, digamos, en el cual este círculo que está aquí y este círculo que está aquí y el diámetro de este cilindro es todo nuestro universo. Este disco es todo nuestro universo. Esto es una simplificación, obviamente, porque no se puede hacer esto en 3 dimensiones, ¿no? Pero un corte de este salchichón, una tajada de este salchichón correspondería a todo nuestro universo, en todas direcciones, largo, ancho y alto. Y en el eje X está el tiempo, creciendo. Si este disco está creciendo, en realidad corresponde a una esfera creciendo. Lo teníamos aquí. Esta esfera está creciendo. A medida que el tiempo pasa, el tiempo sería un eje radial que va del centro hacia afuera. A medida que el tiempo pasa, esta esfera se va hinchando. Pero resulta que la superficie de la esfera es nuestro espacio-tiempo, todo nuestro espacio, corrijo. La superficie de esta esfera corresponde a nuestro espacio tridimensional. En este modelo que estamos viendo aquí, nosotros somos seres planos que caminamos sobre la superficie de la esfera. Pero para nosotros esa superficie es como nuestro espacio-tiempo. Esto es una simplificación de las dimensiones porque no se puede hacer a nivel de 3 dimensiones. Nuestra mente no da para eso. Por eso se simplifica para poderlo entender. Entonces, esta esfera que vemos aquí corresponde a una tajada de este salchichón. No sé si me explico. Sí, ya pude entonces visualizar cómo es el asunto. Y esa Profe, esfera va creciendo. profe, yo tengo otra pregunta, qué pena que me devuelva, tanto cuando usted ahorita mostró de nuevo la gráfica donde se ve el Big Crunch, que se ven las 3 curvas del universo expandiéndose muy rápido, el otro expandiéndose menos rápido y el Big, eso, exactamente. Como yo he leído, he escuchado, pues que hay un modelo muy simple, que es como el más simple de explicación del universo, que es el de Einstein-Sitter, que habla del factor de expansión y que termina con un exponente a la 2/3, que es que el más sencillo para explicar la cosmología. Una de esas gráficas corresponde a ese modelo y las otras corresponden a otros modelos o Sí, no. sí, la cosmología de Einstein de Sitter en el universo plano, que consideraba Einstein, que no hay expansión, sino que está frenado, es un universo estático, correspondería a esta. En realidad sería, pues, esto sería una línea recta. Sí, sí. Sí, Esa ya está descartada, sí. definitivamente esa ya está descartada. Bueno, hasta el presente sí, pero fíjate que aquí se ve mejor. Aquí, déjeme agrandar aquí. Este es el gráfico original del paper de Georges Lemaitre, donde plantea sus soluciones y aquí él la dibuja, ¿no? Einstein de Sitter, aquí. Sí. Esta línea que se alcanza a ver, a visualizar aquí un poquito, ¿no? No sé si la ven. La de la mitad, digamos. Esta de aquí. Déjeme marcar, es que ya va. Es que si pongo el puntero láser, se me va la lupa. Ajá, ven en la mano del ratón, aquí. Sí, 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 Bueno, esta de aquí, sí, este de sí, Sitter, que es sí. ligeramente, se va frenando ligeramente. No es una línea perfectamente recta como se dan cuenta, sino que tiene cierta curvatura hacia frenarse, ¿no? Y termina siendo completamente una geometría plana, un universo estático. Sí. Y entonces, de los otros dos modelos, ¿cuál es el más aceptado ampliamente de los Este de otros? acá, este de aquí, el de Lemaitre con una expansión abierta, o sea, pero acelerada.
justamente con esta curvatura que a medida Ah, que va pasando el tiempo se va acelerando, se va alejando cada vez más rápido. ok. Y el del Big Crunch todavía no, digamos, todavía no es aceptado, digamos, ampliamente. Pero ahora con los nuevos descubrimientos del James Webb está comenzando a tomar A ver, relevancia porque este de aquí, este universo pulsante. El Big Crunch es un momento terminal de nuestro universo cuando todo se vuelve a comprimir sobre sí mismo. ajá, Pero eso es parte de un modelo de universo cerrado, oscilante o pulsante, que va ajá, rebotando. Big Bang se expande y Big Crunch se contrae. Big Bang se expande y Big Crunch se contrae. Y ajá, así. Ese modelo está otra vez siendo, digamos, tomado en cuenta porque hay cosas que acaba de descubrir el James Webb que no coinciden con el universo que haya nacido aquí solo en el Big Bang y de antes no había nada, ¿no? Hay cosas que aparentemente pasaron de un universo a otro ok, y de una contracción a la próxima expansión pasan algunas cosas y eso eh, le da otra vez vida al modelo del universo cíclico u oscilante. Eh, lo llaman el gran, en inglés es Big Bones, que sería en español como el gran rebote, o sea, sí, el gran rebote, ¿no? O sea, que rebota, pero hay ajá, modelos que no plantean, variaciones de ese modelo que no plantean un Big Crunch total hasta llegar a una singularidad, sino que llegan hasta cierto diámetro de contracción, varios millones de años luz o decenas, y otra vez vuelve a expandirse sin, ok, sin colapsar completamente. Ese modelo está otra vez siendo muy tomado en cuenta ok, porque se han descubierto galaxias muy maduras al comienzo del universo según el James Webb. Bueno, gracias, profe. entonces íbamos por aquí, la solución de los problemas y bueno, justamente íbamos por aquí en la solución de los problemas de la teoría clásica del Big Bang, que las soluciones nos las trae la hipótesis inflacionaria, pero esa hipótesis inflacionaria también predice una serie de aspectos de cómo debería ser la distribución de materia y energía en nuestro universo, eso unido con la cosmología relativista clásica, en la cual se deriva una cierta cantidad de materia y radiación, fíjese aquí, una densidad de radiación, o sea, la cantidad de radiación que hay en el universo está descrita por esta sencilla ecuación que viene de la relatividad aplicada a la cosmología, de las ecuaciones de Einstein, mejor dicho. La densidad de materia, ρ sub m, sería masa sobre volumen, una fórmula clásica. Y la densidad de energía oscura, o la constante cosmológica, que es lambda, sería esta. Si sumamos las tres densidades de radiación, materia y energía oscura, tendríamos la densidad total del universo. Entonces, esa densidad total del universo sería el 100% de esta torta que vemos aquí. Pero cuando hacemos la suma, como les decía, de todo lo que podemos cuantificar, que son los elementos que conforman la materia clásica, eh, estrellas, planetas, nebulosas interestelares, o sea, materia interestelar, si a eso se le agrega los neutrinos que hay por todo el universo, si se le agrega toda la radiación que se observa, eso da apenas este pedacito de colores, este conjunto de colores, este arco iris, que es cerca del 4 o 5% de lo que de lo que la teoría predice, que es esto. La teoría predice esto y lo que se observa es este pedacito, nada más, 5%. El resto no se sabe dónde está. El resto de lo que predice la teoría. Si la teoría es correcta, entonces debería haber un 76%, 75% de materia y energía
que no conseguimos. Si la teoría es correcta. Hasta ahora ha pasado la prueba. Parece ser correcta, pero esta teoría está, digamos, influida por la existencia de la inflación cósmica. Porque esta inflación origina esas ecuaciones que les mostré allá. De alguna manera está influyendo en esas ecuaciones. Si esta inflación ocurrió, entonces la predicción de materia debe ser esta. Y ocurrió. Lo que pasa es que no sabemos si ocurrió. No hay hasta ahora ninguna prueba de que la inflación cósmica haya ocurrido. ¿Por qué se toma en cuenta? Porque soluciona los problemas del Big Bang. Son estos. Estos problemas los soluciona en buena medida el modelo inflacionario y por eso es tomado en cuenta en la teoría del Big Bang actual, pero no se ha comprobado que esto haya ocurrido. Por lo tanto, si esto no se ha comprobado y de este modelo se deducen estas ecuaciones, en buena medida, y estas ecuaciones nos están diciendo que nos falta masa, quiere decir que probablemente no nos falta masa si las ecuaciones no están bien. Y es ahí donde se van muchos astrofísicos con otros modelos que no requieren de un universo con materia ni energía oscura. No sé si me explico. O sea, esto que nos han venido contando de la materia y energía oscura es una deducción teórica, no es una realidad objetiva. Pero claro, lo repiten tanto por los medios, lo repiten tanto por internet, lo repiten tanto los divulgadores, que la gente termina creyendo que eso existe, ¿no? En realidad no existe todavía. No se ha descubierto ni una sola partícula de materia oscura, ni una sola onda de energía oscura. Se están buscando, sobre todo la materia. Tenemos 70 Profe, buscando materia oscura y no hemos conseguido nada. ¿Sí? pero de pronto también eso no elimina también la teoría de la expansión. La expansión se observa a nivel astronómico, eso sí se ha observado, en las galaxias distantes. Sin embargo, hay teorías alternativas que explican esa aparente expansión, porque esa expansión se mide es a través del enrojecimiento de los espectros, el efecto Doppler. Pero hay teorías, como la teoría del estado estacionario, o llamada de la creación continua, mejor dicho, que explican ese enrojecimiento sin que realmente esté ocurriendo una velocidad de alejamiento. ¿Cómo lo explican? A través de la presencia de múltiples contaminantes, por llamarlo de alguna manera, en el espacio intergaláctico. Cuando la luz viene de esas galaxias, la luz se enrojece, tal cual como se enrojece la luz del sol en un atardecer, por la presencia de partículas. Entonces, bueno, hay algunas personas que dicen que ese enrojecimiento se debe a la presencia de polvo intergaláctico en el espacio que enrojece la luz. Pero bueno, otros lo rebaten, eso es un tema abierto todavía, ¿no? No ha sido muy exitosa la defensa que han hecho estas personas sobre esa idea que les acabo de contar, así que de alguna manera se ha descartado, pero existe todavía gente que trabaja en eso. O sea, es un tema abierto, ¿no? Bueno, entonces, importante que tengan claro, de continuar, de que esta deducción de la existencia de materia y energía oscura proviene de la teoría relativista y de la inflación que está también presente allí, ¿no? Si algo de esto no resultara ser cierto, esto que estamos buscando no lo vamos a conseguir nunca, esta materia y energía oscura. De hecho, ya como les decía, tenemos 70 años buscando materia oscura y no hemos conseguido nada en absoluto. Nada. Así que pues la cosa está, ya muchos cosmólogos están diciendo, bueno, ya como que ya no sigo buscando materia oscura porque ya creo que eso ya no existe. Ya muchos lo están diciendo en el último año, sobre todo con las imágenes del James Webb, sobre todo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué va pasando. Bueno, entonces, y llegamos a el primer reto de la cosmología del siglo XXI, que ya se los he mencionado, pero aquí se los traigo ya de manera concreta, que es el llamado la crisis de la constante de Hubble-Lemaitre,
también lo llaman la tensión de Hubble. Yo prefiero llamarlo la crisis de la constante de Hubble-Lemaitre, porque pues resulta que utilizando diferentes métodos de evaluación de esa constante, aquí tenemos 4 de ellos, estos métodos arrojan un valor para la constante de Hubble, en este caso 67, en este caso 69.8, en este caso 73.3 y en este caso 73.9. Pero lo grave del asunto, uno podría decir, bueno, es el promedio de estos 4. Uno pudiera decir tranquilamente. Lo grave del asunto es que los márgenes de error de cada uno de estos métodos no, digamos, no se encuentran. O sea, por ejemplo, este método de las cefeidas, que es uno de los más precisos, igual que el de los lentes gravitacionales, se aleja grandemente del método del fondo de microondas, que es muy preciso, y dice que el valor de la constante de Hubble debe ser 67.4 más o menos 0.5. O sea, no puede ser más que esto. Y este método es muy preciso. Porque el otro método de las lentes o de las cefeidas me dice que tiene que ser 73.9, más o menos 1.6, que ni siquiera llega a este valor. ¿Por qué está ocurriendo eso? Ya pues han refinado los procesos de medición al máximo y no consiguen conciliar esas diferencias. Por eso se llama la tensión de Hubble o la crisis de la constante de Hubble-Lemaitre, porque hay una crisis en puertas que pues hay que buscar cuál es el origen, ¿no? Y todo esto, digamos, pasa por la determinación fundamentalmente de las distancias a galaxias muy alejadas, porque si uno determina la distancia a una galaxia muy alejada y mide su velocidad, entonces uno puede determinar con la ley de Hubble la constante de Hubble, Hubble-Lemaitre. Así que pues todo este problema se centra y su solución se centra en medir de forma precisa las distancias a las galaxias, ¿no? Y bueno, aquí vemos entonces un resumen de muchos métodos de determinación de distancias cosmológicas. Ahí le dejo la lista. Solamente vamos a hablar en esta y la próxima sesión de estos 4 métodos. El método de las cefeidas. Vamos a hablar un poquito, no mucho, porque habría que hacer un curso completo que duraría muchas clases, ¿no? Que por cierto tengo la intención, y no sé qué me opinan ustedes, aquí un paréntesis, tengo la intención de organizar y dictar un curso completo de astronomía general. ¿Por qué estoy pensando eso? Porque me he dado cuenta que aquí en Medellín, y bueno, creo que en Colombia tampoco lo he visto, no he visto un curso completo de astronomía general que abarque absolutamente todo, desde la historia de la astronomía, pasando por la astronomía, digamos, de observación topocéntrica, llegando pues por supuesto a lo que es óptica y telescopios, estrellas, evolución estelar, galaxias, todo completo, cosmología, astrobiología, incluyendo las técnicas de observación, o sea, un curso extenso. No lo he visto, ¿no? Aquí no se dicta, hasta donde yo he podido ver ya en los 5 años que tengo en Medellín, de una forma completa, y se me está ocurriendo como que sería interesante dictarlos. Cuéntenme qué opinan ustedes, si se anotarían a un curso así, por ejemplo. Profe, absolutamente, de una, metemos. Bueno. Profe, en la pandemia, me acuerdo que el planetario organizó un curso completo pues, de astronomía que pretendía ser concreto, fue como de 4 o 5 sesiones con el doctor Jaime. Sí, con Jorge, yo lo vi. Jaime Restrepo, ¿es que se llama él? Jaime... no era Jorge Zuluaga. No era Jorge Zuluaga, era Jaime Restrepo, que creo que es astrónomo. León Jaime, sí. Sí, León Jaime. Y yo hice el curso y más o menos pues toca los temas que usted dice, pero no sé, pues seguramente sobre cada tema se podrá profundizar mucho. Fue como de 4 sesiones, cada una como de 4 horas más o menos. Bueno, mira, el curso que yo estoy pensando es de como de 6 meses. Sí. O sea, pero claro, me imagino que debe ser interesante un curso suyo. La astronomía no se puede jamás ni nunca reducir a 4 sesiones. El astrónomo tiene aportes que dar y este es un tema que hay que estarlo renovando y retomando constantemente.
Sí, sí, no, la astronomía no se puede, o sea, yo no veo la forma de sintetizar la astronomía completa con detalle en 4 sesiones. Eso para mí es absolutamente imposible. Una ciencia que tiene 2000, 3000 años de evolución y sobre todo en el último siglo, con tantas cosas que han salido, hay muchísimas cosas que abordar para, claro, para hacer un curso completo, ¿no? Eh, Porque claro, hay cursos específicos que hablan de esto, hablan de aquello, de más allá, más acá, pero no, pues son cursos aislados que duran poco. Claro, yo entiendo por qué no se hace tan fácil un curso así, porque es muy extenso y puede ser pesado. Es como estudiarse un libro completo de astronomía, digamos, ¿no? Un libro de 1500 hojas. Así que pues eh, por eso estoy como sondeando a ver si realmente habría gente interesada en hacerlo, porque es un curso que es extenso y, y pues a lo mejor no todos se animan, ¿no? Pero bueno, al menos en algún momento haré una especie de cuestionario para ver qué tal y si veo que vale la pena, que hay gente interesada, pues podríamos anunciarlo. Pero al menos, Siempre vale la pena, profe, claro que sí. qué bueno, qué bueno. Al menos ya varios de ustedes creo que están interesados según lo que escuché, ¿no? Entonces, muy bien. Bueno. Eh, Entonces, como le decía, pues el método de las cefeidas es uno de los que vamos a abordar, el método de las supernovas tipo 1A para determinación de distancias cosmológicas, uno de los más usados, el método lo que se llama en inglés TIP de las gigantes rojas o de la rama de la gigante roja, que sería como el, la punta de la rama de la gigante roja, que ya se las explicaré en su momento. Es un método reciente y bastante, digamos, usado a nivel cosmológico. Y el más reciente es el de las lentes gravitacionales, que también pues se ha usado con mucha frecuencia en los últimos años, ¿no? Pero comenzando, digamos, para entrar un poquito en detalle, aunque no en profundidad con el método de las cefeidas, porque habría que explicar qué son las cefeidas, cómo se mide su distancia, etcétera. Pasando por eso, porque no estamos en ese curso completo, como les dije, de astronomía. Eh, Resumiendo, pues las cefeidas, como dije hace un ratico, son estrellas variables, varían su brillo a lo largo del tiempo y se descubrió hace ya más de un siglo de que su periodo de oscilación lumínica, o sea, su periodo de parpadeo o de variación, está relacionado con su masa, la cantidad de masa. Y de acuerdo a las ecuaciones y a la teoría de la evolución estelar, se sabe que pues, la masa de una estrella determina la cantidad de energía que emite. Por supuesto hay otros parámetros allí involucrados, pero hay una relación entendida de cómo las estrellas de mayor masa emiten mayor energía. eh, y bueno, hay otros parámetros que no voy a entrar ahora, pero ya se conoce esa relación. Así que al determinar el periodo de oscilación de la luz de las estrellas cefeidas, que son las que están aquí con línea, con punto amarillo, se puede determinar la cantidad de energía que emiten. Y si comparamos la cantidad de energía que emiten en la realidad con la cantidad de energía que nos llega al telescopio, comparamos esa diferencia, podemos calcular la distancia con precisión a esas estrellas. Como esas estrellas son generalmente estrellas muy grandes, mucha superficie tienen, son muy brillantes, entonces, estrellas gigantes generalmente, ¿no? O supergigantes. Entonces se ven a grandes distancias, no solamente dentro de nuestra galaxia, sino en galaxias cercanas. Aquí tenemos un gráfico del periodo de variabilidad de la estrella, en el cual a la derecha va creciendo el periodo en días. Por ejemplo, aquí tenemos 10 días de oscilación, 30 días, 60 días. Entre más largo sea el periodo de oscilación, mayor luminosidad tiene la estrella, mayor brillo. Repito, entre más tarden en parpadear, hablando en términos coloquiales, mayor brillo tienen. Y sabiendo entonces su brillo intrínseco, ¿sí?, podemos determinar su distancia. Así que bueno, fíjense, esa relación periodo-luminosidad se ha evaluado en cefeidas en la Vía Láctea, que son las que están en punto amarillo, en nuestra Vía Láctea, en nuestra galaxia, la Vía Láctea, y esa relación es muy bien conocida y es prácticamente lineal, como se dan cuenta ustedes, muy cercana a la linealidad. También se han evaluado cefeidas en la Gran Nube de Magallanes,
que son las que están en puntos azules, y vemos que también obedecen a esa linealidad. Por lo tanto, evaluando la variabilidad del periodo de las cefeidas en otras galaxias más allá de nuestra galaxia, en Andrómeda, en la galaxia del Remolino, en el Triángulo, etcétera, etcétera, cada vez más lejos podemos estimar su distancia de una manera muy precisa, porque esta relación se conoce con gran precisión, como se dan cuenta, es totalmente lineal y se conoce. Así se han evaluado, por ejemplo, estrellas cefeidas en este puntico que está señalándose aquí, que está, al amplificarlo tenemos esta estrella. Aquí está menos brillante, aquí está más brillante. Podemos estimar la distancia exacta hasta la galaxia de Andrómeda, que es esta que tenemos en pantalla, a la gran galaxia de Andrómeda, que es de 2.5 millones de años luz. Bueno, usando ese método se han evaluado distancias a otras galaxias que están a 10, a 20, a 50 millones de años luz con el método de las cefeidas. Entonces, bueno, este es el método muy preciso, muy bien conocido, y que nos permite llegar hasta distancias de varias decenas de millones de años luz. Ya cuando vamos a galaxias más distantes, ya estas estrellas cefeidas son difícilmente visibles en las fotografías de esas galaxias más distantes porque están muy lejos, y ya este método no se puede aplicar. Luego hay que recurrir al siguiente método de las supernovas tipo 1A, que por ser explosiones cataclísmicas en la muerte de una estrella, arrojan gran cantidad de luz y que se alcanza a ver a decenas de millones de años luz de distancia cuando ocurren dentro de galaxias muy alejadas. Así que pues ese método de las supernovas tipo 1A es el siguiente peldaño en la escalera de medición de distancias. ¿Cómo es el proceso de supernovas tipo 1A? Si tenemos dos estrellas que nacen juntas, gemelas, que son bastante, digamos, frecuentes esos casos, porque las estrellas generalmente no nacen solas, nacen siempre en cúmulos, en parejas, en grupos de 3, 4, 5 o hasta más estrellas. Entonces tenemos que estrellas binarias son muy frecuentes. Bueno, ¿qué pasa? Sabemos que las estrellas más masivas evolucionan más rápido, duran menos tiempo que las estrellas menos masivas. Por ejemplo, el tiempo de vida de una estrella supergigante, como por ejemplo Rigel, es mucho menos tiempo, más corto tiempo que lo que dura el Sol. El tiempo de vida de una estrella de ese tipo puede ser de 30, 40, 50 millones de años, mientras que el Sol tiene casi 5.000 millones de años de haber nacido, 4.800 y pico, y todavía va por la mitad de su vida. Entonces, si comparamos 20, 30, 40 millones de años contra 10.000 millones de años, que es el tiempo de vida del Sol, pues la diferencia es enorme. ¿Qué significa eso? Que cuando estas dos estrellas nacen juntas, seguramente una nace con mayor masa que la otra, porque no pueden nacer con la misma masa, es muy difícil, probabilísticamente es difícil. Por lo tanto, la que tiene mayor masa evoluciona más rápido y muere más rápido. En este caso, la de la derecha murió más rápido que la otra que tenía menos masa, y por lo tanto se convierte, si es una estrella gigante, se convierte en probablemente en una enana blanca o en una estrella de neutrones, pero vamos a suponer que se convierta en una enana blanca. Una enana blanca es el núcleo de lo que queda de una estrella cuando esa estrella muere y expulsa todas sus capas externas, a excepción del núcleo. En ese proceso de expulsión queda un núcleo muy compacto, de carbono principalmente, y oxígeno y otros elementos, que es lo que se conoce como enana blanca. Es un núcleo del tamaño de un planeta, pero que es el resto de una estrella, o inclusive más pequeño que un planeta, como la Tierra, o más pequeño, como Marte. Así que pues esa estrella enana blanca tiene muy poca masa, es muy densa, pero tiene poca masa comparada con la otra. Pero en la cercanía de la estrella,
el campo gravitatorio es muy intenso porque tiene mucha densidad. Es intenso, a pesar de que tiene poca masa comparada con esta, pero cerquita de él, del objeto. Es intenso porque tiene mucha densidad. Tiene mucha más densidad que esta, pero mucha menos masa. Más pequeña, obviamente, ¿no? Entonces hace que la materia que está cerca de esta estrella comience a caer hacia ella, formando un remolino, lo que se llama disco de acreción, y ese remolino comienza a absorber, a devorar la masa de la otra estrella, que todavía no ha muerto, pero ya está en la etapa de gigante. Entonces comienza a devorar esa masa, y cuando esta estrella enana blanca pasa cierto límite, que se llama el límite de Chandrasekhar, 1.44 masas solares, cuando esa masa de esa enana blanca sobrepasa ese límite, se vuelve inestable por la densidad, por la gravedad, por la temperatura, y explota en un proceso muy complejo que ahora pues no lo vamos a detallar. Explota originando un estallido de supernova tipo 1A. ¿Por qué se utiliza para medir distancias? Porque cuando la masa de esta estrella que está creciendo la masa alcanza ese límite, explota. Bueno, hay variantes, ¿no? Obviamente no voy a entrar aquí en detalles, hay variantes, pero aproximadamente cuando alcanza ese límite explota, y como tiene cierta cantidad de materia al explotar, una materia bien conocida, porque es el límite de Chandrasekhar, entonces la luminosidad que produce en la explosión es más o menos conocida, más o menos predecible, teóricamente. Entonces, si yo sé teóricamente que esta estrella va a brillar con cierta cantidad con cierta magnitud, y yo veo por mi telescopio que brilla a tal otra magnitud, yo comparando ambos brillos, la luz que me llega y la luz que emitió originalmente, yo comparo ambos brillos y yo deduzco cuál es la distancia a esa supernova. Y como son explosiones muy brillantes, se logran ver a distancias mucho mayores que las cefeidas, galaxias que se encuentran a 100, 200, 300, 500, 1000 millones de años luz, en los casos más sobresalientes. Así que ya son medidas que sirven para estimaciones cosmológicas de cómo el universo se está comportando, si se está expandiendo o si se está contrayendo. Y con este tipo de supernovas fue que a finales del siglo XX, en los años 1997, se publicó un estudio que lo vamos a ver en la próxima reunión, en el cual se concluyó que el universo se está expandiendo aceleradamente, usando supernovas tipo 1A. Bueno, hemos visto dos de los métodos, el método de las cefeidas y el método de las supernovas tipo 1A. Nos queda ya para la próxima clase el resto de estos retos de la cosmología del siglo XXI, en el cual veremos el método de la rama de las gigantes, el método de las lentes gravitacionales y otros retos más que vienen por delante, como el reto de la materia oscura, el reto de la energía oscura, el reto del flujo oscuro, también es un nuevo descubrimiento, el flujo oscuro, la expansión acelerada, por qué está ocurriendo, a qué se debe. Toda esta cosa la vamos a ver en la próxima reunión, y vamos a ver cuáles son los proyectos para investigaciones de cosmología de alta precisión para el siglo XXI y XXII, ¿no? ¿Qué se está proponiendo, qué se está haciendo, como para tener una visión completa, amplia, de lo que es la cosmología actual, sus retos y su futuro, ¿no? Entonces, bueno, no, vamos, ya son las 12:07, y pues cuénteme si tienen algún comentario o duda para ir cerrando, ¿no? Profe, una preguntita. Con respecto al método de las supernovas y de las cefeidas, ¿por qué la diferencia en luminosidad nos lleva a las distancias? Pues por alguna ecuación, digamos así muy rápido, como podría ser. Bueno, Hay una ecuación. está la que se llama la ecuación de Pogson, en lo que se llama en el tema de la luminosidad estelar, que nos permite conectar la distancia. O sea, vamos a explicarlo de manera más sencilla, ¿no? Si tú tienes un bombillo de 100 vatios y tú lo tienes en la palma de la mano, lo conectas y lo ves muy brillante,
te encandila, inclusive, ¿no? Tú puedes medir la cantidad de luz que te llega a una distancia de 1 metro. Pero si tú ese bombillo lo alejas 2 cuadras, obviamente lo vas a ver mucho menos brillante. Es algo obvio, ¿verdad? Sí. Pero si tú sabes, porque lo tenías en la mano, cuánta luz emite cuando estaba a 1 metro de distancia, y tú la mides con un fotómetro, ahora lo alejas a 2 cuadras y mide la cantidad de luz que te llega, usando las ecuaciones de la propagación de la luz, y en este caso la ecuación de Poisson, tú puedes, usando ambas magnitudes, la que tenía cuando estaba a 1 metro y la que tiene cuando está a 2 cuadras, Sí. usando ambas mediciones fotométricas, estimar la diferencia de distancias. Ok. Perfecto. Esa es la forma, ¿no? Y Sí. eso se hace con las cefeidas, porque sabemos cuánto brillan realmente. O sea, sabemos cuánto brillan cuando estaban a 1 metro, en el caso del bombillo. Sí. Y ahora están más lejos y pues usando esa relación que la podemos ver, inclusive en la próxima clase, es muy sencillo, en la ecuación de Poisson, podemos ver esa diferencia y calcular la distancia. Y lo mismo se hace con las supernovas tipo 1A porque son sumamente brillantes, la explosión me refiero, es sumamente brillante y por lo tanto pues se observa mucho más lejos que las cefeidas. Y así se puede también determinar, ¿no? Claro. Y en el caso de las supernovas, ¿es la luminosidad antes y la luminosidad después de que explota o como No, es cuando está explotando. cuando Porque está explotando? sí, antes de la explosión no se veía. Esta estrella no se veía. Ajá. Era muy pequeña y no emitía casi luz. Se ve es cuando explota. Se ve el destello, el punto, ¡pac! Se ve el chispazo. Y Ahí, entonces se mira la diferencia de tiempo y me imagino que la ecuación sí, relaciona todas esas variables. Y ahí está la exacto. distancia. Claro. Cuando se ve el chispazo, el puntico que aparece, entonces se mide su luminosidad y como sabemos cuánta luminosidad tiene, en base a las ecuaciones que explican este proceso de explosión, ¿por qué sabemos cuánta luminosidad tiene? Porque sabemos cuál es su masa. Sí. ¿Por qué sabemos cuál es su masa? Porque sabemos que explota cuando alcanza el límite de masa de Chandrasekhar, que es 1.44 masas solares. Sabemos su masa, sabemos cuánta luz emite y sabemos cuánta luz nos llega al telescopio y calculamos la distancia. Ok, profe. Perfecto, gracias. Chévere. Bueno, no sé, amigos, no sé si hay otra pregunta, comentario, para ya ir entonces cerrando. Déjame volver aquí a la pantalla de la... Profe, cuando son miles de millones de años, ¿hay forma de medir? Sí, claro, la ecuación misma te da la distancia a través de, en principio, las supernovas tipo 1A, pero ya cuando este método de medición no alcanza para miles de millones de años, entonces utilizan los otros 2 métodos que vamos a ver en la siguiente clase, que es el método de la rama de las gigantes rojas y el método de las lentes gravitacionales, que ese sí es el máximo, alcanza hasta el borde del universo, ¿no? Que también lo vamos a ver, ¿no? Bueno, ok. Bueno, amigos. Profe, para tener una idea, la siguiente clase podría ser cuando, a ver cómo nos programamos los sábados, porque Ajá. Recording is on. Jitsi, se llama Jitsi. Ya. Esto no tiene que ver con Google Meet, ¿no? No. El asunto es que en Google Meet yo no puedo grabar, no he descubierto cómo grabar porque no tengo la opción activa. Entonces, por eso no lo... Yo vi a 13 personas.